Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un multilock, este cilindro de aquí, en este formato tan poco habitual aquí en España. Es un multilock, no sé exactamente el modelo, no es spinning pin. Este cilindro me lo envía mi amigo Tony desde Holanda, muchísimas gracias Tony. Creo que tiene 7 pernos. Yo solo conozco un cilindro multilock de 7 pernos, el 7x7, pero todos los que me había encontrado hasta ahora eran muy sencillos de ganzuar, tenían 6 o 7 spools que se colocaban muy fácilmente. Este aparentemente no tiene spools, no tengo la llave, no sé cómo es la codificación. Aparentemente tiene contrapernos biselados y no estoy seguro, pero podría tener, creo, pernos con forma de torpedo, porque se pasan muy fácilmente y a veces cuando se pasan se quedan atascados, pero lo de que se queden atascados puede deberse también a que tienen mucho uso. Es un cilindro que tiene mucho uso, se le nota en el tacto, los pernos están desgastados, pero la apertura es muy interesante, mucho más difícil que cualquier otro 7x7 que me haya encontrado. No son pernos pin pin, son pernos normales, pero da una muy buena batalla. Es muy fácil pasar los pernos, hay que trabajar con tensión alta, con mucho tacto. Una apertura muy bonita. Muchas gracias Tony por enviármelo. Dejadme que lo coloque en el aprieto y nos vemos en un momento intentando ganzuarlo, y por supuesto después lo vamos a desmontar porque no lo he desmontado, no sé lo que tiene dentro y estoy deseando verlo. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, me vais a permitir que lo coloque en esta posición. Sería la posición en la que quedan los pernos habitualmente en un perfil europeo, porque la apertura en ocasiones es larga, hay que manejar con mucha tensión, y en esta posición me resulta más familiar, más cómodo ganzuar, y voy a hacerlo así. La verdad es que he intentado hacerlo solo una vez en la otra posición y estaba tan incómodo que ni he terminado, lo he dejado. Bueno, voy a utilizar este tensor, un tensor muy fuerte, muy ancho, un tensor casero, colocado aquí. Como no detecto spools, realmente me da igual el sentido de giro, lo estaría haciendo tensión en sentido opuesto, que es como hay que hacer, en sentido opuesto a cómo se maneja la ganzúa, pero en este caso ya os digo que por el comportamiento podéis hacerlo como resulte más cómodo. No es fácil manejar la ganzúa dentro del bocallave. Voy a utilizar una ganzúa casera, una de las palas más grandes que tengo, de entrar por la derecha. Aquí lo tenéis, es una Goso modificada. No es fácil llegar a los pernos, es un poquito corta, igual un poco más larga sería más práctica, pero ahora mismo no tengo aquí ninguna más larga. Y como os digo, al manejar tensión muy alta para que no se pasen los pernos, es difícil manejarnos, es difícil meterse encima del perno. El perno prácticamente toca la parte opuesta del rotor, no deja paso para pasar, no puede pasar la ganzúa por encima de ello sin moverlo, y esa sería quizás la mayor dificultad, el moverse dentro del bocallave y manejar una tensión tan alta durante el tiempo necesario. Pasaré algunos seguro. Voy jugando con la distensión, tenéis que aprender a jugar con la distensión, es una herramienta más del ganzuado. No es que estemos ganzuando mal si tenemos que andar distensionando, simplemente es un recurso más que tenemos y que debemos de aprovechar, sobre todo con este tipo de cerraduras y este tipo de contrapernos. El que yo creo que son contrapernos biselados. Vamos allá, tensión alta. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide, vamos a ver, un clic, quinto, un clic, dos, creo que este es el sexto, no estoy seguro de si tiene 6 o 7 realmente, porque como veis me cuesta mucho pasar por encima de los pernos. Ahí ese era el segundo. El primero, al pasar por encima los muevo y hacen un clic. Primero parece que está, segundo parece que lo acabo de pasar, tercero, vamos a ver, empiezan a tener un tacto pastoso. Ahí
ese creo que era el quinto, segundo un clic, primero un buen clic, segundo un clic, ahora se comportan algo mejor, tercero un clic, cuarto nada, quinto pide un clic. Hay uno de ellos que es muy corto, creo que es ese quinto, sexto, realmente creo que tiene 7. Ahí ha saltado algo, voy a distensionar, ahí he distensionado, han saltado demasiados. Segundo y tercero han hecho un clic, segundo de nuevo, cuarto no estoy seguro, parece que está bien, quinto, ahí, fijaros, al colocar el quinto, ha habido ocasiones en las que la apertura se ha alargado muchísimo. Ese quinto es muy corto y suele ser el que da la apertura, pero es muy fácil tener un perno pasado y seguir con él. Por eso he distensionado inmediatamente a que he notado un tacto pastoso en alguno de ellos, porque sé que es un cilindro que permite seguir con la apertura, dan clics, pero realmente tenemos uno pasado y no vamos a llegar a ninguna parte. Una apertura que puede ser complicada. Es un cilindro que está muy gastado. Me encantaría probar un cilindro con el mismo pitonaje, el mismo modelo y que no estuviese tan gastado para ver cómo se comportaba. Pero bueno, ya os digo que tengo duda incluso del número de pernos. Vamos allá. Vamos a intentar desmontarlo sin que se cierre. Vamos a ello. Bueno, ya lo tengo aquí desmontado. Una sorpresa. Os voy a enseñar qué es lo que lleva dentro. Fijaros. Todos los contrapernos no son biselados como yo creía. O aparentemente no lo son. No lo veo bien. Vamos a hacer zoom. Vamos a ver si podemos ver en la pantalla. Lo estaréis viendo vosotros mucho mejor que yo. Ups. Un segundo, que haga focus. Yo creo que no. Yo creo que no son biselados. No lo sé. No estoy seguro. No sé si tiene un ligero biselado. Pero lo que sí que tiene es que están tremendamente desgastados. Fijaros este perno, qué forma ha adquirido. Este de aquí es un perno especial, efectivamente el cilindro es un 7x7, es un perno con una forma especial que encaja en la llave, tiene forma ovalada, la punta como veis es muy diferente, este no lo tengáis en cuenta, pero fijaros estos de aquí, tienen un desgaste brutal, no son cónicos en absoluto. Si los comparáis con uno de los que están como contrapernos, veis la diferencia claramente. Los que han colocado como contrapernos son pernos colocados al revés, y los pernos están desgastadísimos, igual que el bocallave, todo lo demás, todos ellos. Yo creo que la combinación del desgaste con
con estos de los pernos, del bocallave, del rotor, de todo. El rotor también está muy desgastado, fijaros. Este es el ovalado para ese quinto especial o cuarto, ese cuarto especial, como veis tiene 7 efectivamente, pero está muy desgastado. Yo creo que esa combinación es la que hace que requiera esa tensión tan alta y se comporte para mí como si serían pernos biselados. No es una apertura nada sencilla. En más de una ocasión os he comentado que prefiero siempre un cilindro nuevo, por difícil que sea, que tenga el tacto limpio, por complejo, por bien hecho que esté, a un cilindro usado. En ocasiones un cilindro con mucho desgaste puede haber perdido sus buenas tolerancias y ponerlo lo más fácil, pero son muchas las ocasiones en las que se comportan de manera errática o de una manera muy poco habitual y a mí personalmente me resultan más difíciles. Bueno, los muelles son todos iguales, algunos que están ahí atascados, no los voy a sacar. Ya lo veis, todos los contrapernos son pernos nuevos, no están desgastados como los otros colocados al revés. No sé si lo habrá modificado Tony o lo ha modificado un cerrajero y los pernos están desgastadísimos. El resultado es un comportamiento que pide tensión muy alta. Quizás estos pernos son biselados, realmente no lo sé, o alguno de ellos. Pide tensión muy alta, se pasan muy fácilmente, muy fácilmente los pernos, o por lo menos a mí me sucede. Y aquí tenéis este Multilock 7x7 modificado. Muchísimas gracias Tony por enviármelo, toda una experiencia y para todos vosotros. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.